No, al contrario. Bueno, pues disculpen esta situación. Bueno, creo que ya podemos visualizar las diapositivas. Y bueno, en este tema vamos a hablar acerca de los distintos planteamientos sobre el problema cuerpo-mente. El autor de pues, este libro es Miguel Ángel de la Cruz Vives, ¿sí? Si no, y nos habla acerca de poder pues revisar dos aspectos importantes que son el alma y cuerpo en diferentes momentos de la historia, en cómo se han ido pues tomando estos dos aspectos o estos dos puntos importantes desde una parte que es el planteamiento antiguo, y vamos a ver aquí varios aspectos que tienen que ver con pues alma y cuerpo desde la noción de los pueblos primitivos. Y hablamos de que la noción de alma pues aparece ya pues desde una edad antigua, ¿no? Acerca del pensamiento humano, y podemos hablar de que pues en los pueblos primitivos, ejemplo, pues teníamos una concepción, y pues hablar acerca de mente y cuerpo, pues de manera general podemos definir como el problema de determinar la relación entre nuestros estados mentales y pues nuestros estados corporales. Ya en la primera parte les decía que pues vamos a hablar acerca de cómo tenían o cómo era la concepción en los pueblos primitivos. Y por ejemplo, en términos muy generales, no podemos decir que pues el alma era considerada como un principio de vida, y pues un principio de vida donde pues podemos decir que residen en todos los organismos vivos que llegan a posibilitar o a regular las funciones fisiológicas como mentales. Por eso habla de mente-cuerpo. Y bueno, la concepción que tienen del alma en los pueblos primitivos era pues encontrar que diferentes regiones, ¿no? Desde hablar de algunas tribus, ¿no? Desde Australia hasta el Amazonas, o en algunas partes de nuestro lugar, de nuestro planeta, según los fenómenos que se podían observar de acuerdo a la misma naturaleza, acerca de pues la noción que se tenía acerca pues de el alma, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos naturales, el hablar del día, las estaciones, los fenómenos naturales como las tormentas, los terremotos, y que pues estas tenían, digamos que eran producidas por la acción de los espíritus, de acuerdo a la noción que se tenía en los pueblos primitivos. Y también cómo es que cada uno de estos fenómenos llegaba a afectar, pues, en sus creencias, ya sea religiosas, ¿no? Un concepto muy importante que en alguna vez o en algún momento lo hemos escuchado, que es animismo. Si el doctor puede continuar con la siguiente diapositiva. Que en algunos lugares, por índole religioso, pues se le consideraba que era como algo que se dotaba, ¿no? Algo que se tenía en una concepción semejante al humano, es decir, que estaban dotados de vida, de sentimiento y de voluntad propia. Y que esta noción, la siguiente, doctor, por favor, y que en esta concepción, pues las almas actúan sobre los cuerpos y existen independientemente, por lo que pueden separarse de ellos. Y ya sea que esta separación pueda ser temporal o podría ser
en los sueños, en la enfermedad o en algún estado de trance ritual o posesión que ellos tenían. Y bueno, produciendo pues la muerte. Entonces, el alma es concebida después de pues, revisar este concepto de animismo, ¿no? El alma es concebida en la mayoría de los casos como el soplo o aliento y bueno, se considera así porque llega a posibilitar la respiración y también como una especie de fuego o calor vital que se extingue pues precisamente en el momento de la muerte. Y así como en estas culturas tenían esta concepción, pues en otras culturas el alma era considerada como la sombra o doble del cuerpo. De acuerdo a las culturas, a las religiones, ¿no? El alma separada puede trasladarse a otro mundo, encarnarse en otro cuerpo. Esto como pues algo cósmico, superior, que incluso también puede llegarse a extinguir y se puede considerar, pues, o se puede retomar desde el conocimiento, desde las emociones y que éstas pueden. Esto es con respecto a lo que se concebía en los pueblos primitivos, en algunas culturas, de acuerdo a los fenómenos, de acuerdo a las concepciones que ellos tenían a sus creencias. Y bueno, en otras religiones, hablamos de las religiones orientales, también vamos a hablar aquí de dos conceptos, dos acerca de el hinduismo y el budismo. Doctor, en la siguiente diapositiva, por favor. En estas dos religiones orientales se consideraba el alma, en el hinduismo, por ejemplo, se consideraba el alma individual, Atman, como el principio que controla todas las actividades y que forma parte de algo inmenso, como de un alma universal, el Brahma, ¿no? A la que aspira volver a integrarse al cabo de un siglo de reencarnaciones. Y esto, por ejemplo, tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento. Es lo que nosotros, cuando decimos, ¿no? Hemos alcanzado, claro, en esas concepciones de las regiones orientales, que se ha alcanzado, pues, el máximo como un estado de bienestar. Y el budismo, en cambio, niega la existencia de un alma individual. Es lo contrario. La persona no es sino la combinación temporal maneja aquí 5 realidades: el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas y la conciencia. Y aquí habla de 2 aspectos importantes, de modo que, por ejemplo, el hinduismo afirma la existencia de un alma sustancial, el Atman. El budismo niega, dice que no hay ningún alma sustancial permanente, sino un flujo continuo de estados de conciencia. Entonces, aquí en estos 2 aspectos, pues podemos ver que también en las religiones orientales tenían una concepción también de lo que era el alma y del lugar que ocupaba. Cabe decir que hemos escuchado la palabra karma, ¿no? Cuando decimos que el deseo del placer, el poder, las riquezas, los bienes individuales generan una energía o karma, que es lo que venimos mencionando nosotros, que mantiene al individuo atado pues a un ciclo o a una rueda de la vida y que pues va digamos, en conjunto a una clase de impurezas.
¿no? ¿Cuáles impurezas? Pues la codicia, el odio, la ignorancia, y que, bueno, vienen siendo como el origen de su infelicidad. En cambio, el budista aspira a alcanzar mediante pues, como suprimir todos esos deseos y alcanza un estado de conciencia o iluminación, ¿no? Lo que algunas ocasiones hemos escuchado acerca del nirvana, y pues que la libere de todas las impurezas que conlleva pues la existencia. Entonces, pues estas son las dos concepciones que se tiene del alma en las religiones orientales. Y bueno, ahora vamos a ver, doctor, la siguiente diapositiva, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Acerca de una serie de filósofos que pues hemos escuchado acerca de Platón, ¿no? Y podemos encontrar que desde el pensamiento griego existen también algunas antiguas creencias de los griegos acerca sobre el alma, y pues nos viene inmediatamente la palabra psique, ¿no? El alma, que aparece como un aliento que mantiene la vida del cuerpo inanimado, que es lo que conocemos como soma, y que pues llega un momento en que cuando el ser humano muere, dice, de acuerdo al pensamiento griego, cuando el ser humano muere o está moribundo o desmayado, es esa pequeña, digamos, descripción de lo que viene siendo soma, ¿no? Como un pequeño aliento que mantiene la vida del cuerpo inanimado. Pero aparte de estas moralmente el cuerpo y realiza efectivamente las acciones que en él pues aparecen. Para algunos griegos, el contenido de los sueños es algo real y no imaginario. Cuando sucede la muerte del ser humano, por ejemplo, en la concepción de los griegos, dice que el alma escapa por la boca o las heridas y va al Hades, como algo relacionado como una sombra o una imagen reconocible, porque mantiene las características físicas y morales que se construyen durante la vida, pero no alcanza propiamente una vida inmortal, porque se separa del cuerpo y carece de la fuerza o del vigor necesario, y entonces lleva pues a una existencia, pues menciona que débil, frágil o tenue, ¿no? Por su falta de cuerpo, tampoco puede actuar sobre el mundo físico como lo hiciera en vida. Entonces, solo en la concepción que tenían que la verdadera vida solo era posible cuando el alma y el cuerpo están unidos. Y el alma en el Hades es algo así como algo somero, como un recuerdo inmaterial del individuo en el momento en que existió. O del tiempo en que existió, ¿no? Entonces, digamos que estos planteamientos filosóficos sobre el alma son más bien como algunas ideas también, pues, religiosas, mitológicas, y de acuerdo a pues, sus primeras ideas en todo aquello que habla acerca del alma, pues, llega a residir en el principio de que, pues, nace, se desarrollan y mueren, ¿no? El alma también es concebida como una naturaleza material. Entonces, de acuerdo a lo que ellos plantean, pues es interesante pues mirar que el alma sigue siendo principio vital, pero también la causa pues de movimientos, de acuerdo a lo que ellos pues en ese momento reflexionaban. También es importante mencionar que ya sobre esas ideas religiosas se introduce también en Grecia, por ejemplo, el orfismo, que se plantea como una concepción dualista del ser humano, el alma que anima el cuerpo
y que es de origen divino y eterno, ¿no? Preexiste al cuerpo. Entonces, pues es concebido así como, digamos, algo que está como atado, como encapsulado, como si viviera en un lugar, eh, ¿cómo encontrar la palabra? Como que estuviera el cuerpo en una concepción atada. Y es tarea del ser humano, por ejemplo, liberar su alma por medio, pues, de algunos ritos de purificación que ellos realizaban. Mientras no se alcance esa purificación, pues el alma se ve obligado, digamos que, a transmigrar a otros cuerpos. Esa es la concepción que se tenía también, pues, en esta cultura. Y bueno, estas ideas de los filósofos también, digamos que se llega a influenciar por algunos filósofos denominados pitagóricos, quienes vieron en el alma pues una causa de armonía. Y en esa causa de armonía, pues, eh, digamos que en el mismo cosmos, ¿no? Se ordena en virtud de un alma del mundo que produce la estructura y la proporción pues, entre los pares. Y esta concepción que tenían, dice que produce la armonía del cuerpo. ¿Qué es lo que puede producir en cuanto a la armonía? Pues la salud, el vigor, y consideraban que toda esa armonía es de una naturaleza, pues ya en la concepción pitagórica, pues estamos hablando de una naturaleza matemática, ya que puede expresarse por medio de relaciones numéricas, como por ejemplo el movimiento, los planetas, figuras geométricas. Eh, Ellos, a su vez, pues ejercieron una importante influencia sobre la concepción filosófica del alma, eh, pues sin dejar de mencionar a Platón, que para quien el alma y cuerpo pues son de naturaleza totalmente distinta y pertenecen como a dos mundos distintos, ¿no? Pertenecen al mundo sensible, sujeto a cambio y corrupción, mientras que el alma pues pertenece al mundo divino de las ideas siempre que se tengan claramente pues una identidad. Y bueno, pues Platón también mencionaba que el alma era considerada como de naturaleza material, de una materia distinta y pura, que constituye pues los cuerpos del mundo sensible. Los griegos, por ejemplo, no podían considerar algo como realmente existente si no estaba compuesto de algún tipo de materia. Entonces, había una pequeña, pues, contradicción en esa parte. El alma es principio de vida y movimiento del cuerpo, pero también totalmente independiente, ¿no? Independiente, ¿por qué? Porque estamos diciendo que pues aspiraba a liberar el cuerpo para regresar a su origen divino, para lo cual debería de purificarse desde su contacto pues, con el mundo sensible. Y hablamos de esto como algo que pues bien deberían de establecer pues mediante ritos de purificación, como ya lo mencionábamos, como el orfismo, y la única manera de alcanzarla pues era a través de la sabiduría. Entonces, pues a eso le llamamos como el principio del conocimiento, ¿no? Entonces, pues en esta idea o en esta concepción de las ideas, en donde el alma proviene de, pues hablar acerca de algo racional, ¿no? Porque precisamente habla de eso, del mundo de las ideas, habla precisamente de algo, de un conocimiento racional, eh, de los que, por ejemplo, hablamos que al hablar de algo racional o de ideas, de los que las cosas del mundo sensible no son sino, por ejemplo, para ellos como sombras, como reflejos, como imágenes a través del cuerpo, ellos pues conocen la multiplicidad, hablan acerca del conocimiento sensible y que siempre vamos a
a decir que cuando alguien emite como una opinión o la forma en la que ellos observan es, siempre va a ser como un conocimiento inferior, ¿no? Y el verdadero conocimiento, que vendría siendo la ciencia, consiste pues en contemplar precisamente las ideas, pues a partir de pues de algunos objetos o modelos a partir de los cuales surgen todas las cosas del mundo en esa concepción, y hablamos del mundo sensible. Y bueno, pues esta es la concepción que tenían algunos filósofos y sin embargo, Platón también describe que existían tres partes del alma con funciones distintas. Eh, Se me fue el nombre. Platón mencionaba tres aspectos importantes, de los cuales uno de ellos es precisamente acerca de lo inteligible, por ejemplo, que tiene que ver, esta parte inteligible que tiene que ver con, desde la concepción de ellos, la sede de la razón, ¿no? Y también hablaba acerca de la concupiscible, que es la sede de los apetitos y los deseos, y la parte irascible, que era la sede de las pasiones nobles, como el valor, ¿no? Y era lo que mencionaba acerca de algo inteligible. Entonces, de acuerdo a lo que mencionaba Platón, las dos primeras partes pues estaban ligadas al cuerpo, y esas eran las que rigían sus funciones, las que rigen sus funciones y también perecen con él, es decir, mueren con él, siendo la parte inteligible la única que se podía separar del cuerpo y la que debía guiar y dominar sobre las otras dos, evitando así los excesos y lo que conducía al hombre a alcanzar la sabiduría en la que radicaba la verdadera felicidad, de acuerdo a lo que decía Platón, ¿no? Esta parte del mundo sensible. Y bueno, otro filósofo importante que habla del alma y que es discípulo de Platón, pues es Aristóteles, que también fue un estudioso del alma y dentro de lo que estudió, pues habla precisamente sobre los seres vivos, donde menciona que tienen en sí un principio vital o alma que regula todas las funciones, eh, pues las funciones vitales, ¿no? Aristóteles elimina el dualismo, a diferencia de Platón, entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que ya hablábamos de Platón, y él lo sustituye por un dualismo entre materia y forma. Al hablar de materia, pues es que habla precisamente sobre algo que tiene que ser determinado, tiene que ser por una forma, ¿no? Todo lo que existe, pues está compuesto de una materia y que pues adopta una forma determinada. Entonces, en los seres vivos, el cuerpo viene siendo la materia y el alma, pues es la forma del cuerpo. Entonces, no puede darse el uno sin lo otro, pero es en el alma donde residen las funciones vitales. Y entonces, a diferencia de lo que decía Platón, y es la causa y el principio, pues, que rigen precisamente a las funciones o a las actividades del cuerpo. Entonces, el alma menciona que no es eterna, pero que va ligada necesariamente al cuerpo. Y cuando pues muere, pues también muere con él. Entonces, Aristóteles consideraba que había también tres tipos, ¿no? Distintos del alma, así como los seres vivos, las plantas, los seres vivos, pues bueno, que hay tres tipos de alma y cada uno de los cuales pues corresponde a cada uno de ellos. Las plantas tienen un alma, que es del alma vegetativa, y pues que rige la nutrición, la generación y el crecimiento. Los animales tienen un alma sensitiva, que añade las funciones del alma vegetativa.
es como una alimentación y la sensibilidad y el movimiento. Y el ser humano, por supuesto, que dispone de un alma racional y que en esta, pues en esta descripción que da Aristóteles acerca del alma racional, añade pues a las anteriores el pensamiento y el razonamiento. Así como Platón mencionaba, que el alma es principio de vida y movimiento y principio de conocimiento. Entonces vemos que estas concepciones del pensamiento griego, pues está relacionada con una concepción teológica del cosmos, ¿no? Involucra estos aspectos del universo, según la cual, pues la materia es eterna, indestructible, y todos los cambios pues, que se llegan a producir, pues están regidos por una fuerza que en algún momento hemos escuchado la palabra physis, ¿no? Que hace pues que surjan las cosas, que crezcan, que se desarrollen, que sigan manteniéndose en una reproducción, pues hacia un fin determinado, que es pues el origen de todas las cosas y de todo el movimiento. Entonces, digamos que Platón pues tiene una idea que es la idea del bien, de la cual pues han surgido el resto de las ideas de las cosas o de lo que para ellos pues no son más que imágenes, más que copias, las que se producen pues en armonía con todo el cosmos, así como Aristóteles, pues el fin, digamos que pues comparte la misma idea en el segundo aspecto, porque habla acerca del origen del movimiento, incluido el que produce pues todos los elementos como tierra, aire, agua, fuego, que son que forman las cosas. Entonces, a él lo menciona o lo denomina como primer motor, ¿no? Que es inmóvil y mueve todo lo demás hacia sí mismo a través del deseo. Entonces, pues sí tienen una relación entre los dos pensamientos que estos dos filósofos tienen. Y pues con respecto pues a lo que decían Platón, ¿no? Afirmando que pues efectivamente expresa como la inmortalidad del alma. Y en Aristóteles pues solo existe o menciona la eternidad de una inteligencia pues cósmica. Bueno, y hablamos de otro aspecto que es el pensamiento medieval. Aquí ya los planteamientos platónicos y de Aristóteles pues llegaron pues a esta filosofía medieval cuyo pues pensamientos trataron de hacerlos compatibles de acuerdo pues a los momentos de la religión cristiana, que era pues, la importancia, el auge en ese momento y fundamental acerca de la creación frente a las concepciones que se tenían anteriormente acerca del cosmos, acerca pues de la existencia de un Dios, ¿no? Que afirma pues que era creador de todas las cosas. Y entonces aquí hablan de que el alma ha sido creada de la nada por Dios y constituye algo como un puente entre lo que es lo material y lo divino. Esa es la idea principal y existe acerca de una idea de una unión entre alma y cuerpo. Sin embargo, digamos que van ellos relacionando este concepto acerca de los aspectos ya más como una noción del ser humano, no como un individuo, sino como una persona que está dotado de racionalidad y voluntad libre, no autónoma, por lo que puede, pues, serse responsable de sus actos. Es como tener una forma, digamos, que presenta un concepto de alma, cuerpo, no solo el alma, la que llega a alcanzar la inmortalidad, ya que pues mediante la contemplación o la situación
o de la concepción de Dios, el cuerpo material puede transformarse, ¿no? En un cuerpo, pues, sublime, en un cuerpo más allá, glorioso, digamos, que esa era la concepción que se tenía. Entonces, los filósofos medievales, pues, hablan de tres aspectos importantes: el alma, la memoria, el entendimiento, y la voluntad. Las funciones del alma en tres conceptos que mencionan. Perdón por el ruido que tengo que decir. Cada persona menciona en esta concepción medieval acerca de las experiencias, los pensamientos, los razonamientos, y libre de las decisiones. Bueno, y vamos a continuar, doctor, si me permite la siguiente diapositiva, acerca del planteamiento moderno. Aquí ya vamos a hablar acerca de mente y cuerpo, pero también vamos a hablar acerca del dualismo sustancial de Descartes. Creo que tengo tres conceptos ahí que creo que eran de la diapositiva anterior, pero bueno, vamos a hablar acerca del planteamiento moderno, mente y cuerpo. Aquí vamos a hablar de dos personajes importantes, acerca de Galileo y acerca de Descartes, ¿no? Y pues bueno, en la concepción que se tenían, y hablamos del dualismo sustancial porque vamos a hablar de dos aspectos importantes. Una, por ejemplo, acerca de la concepción que se tenía de la ciencia y la filosofía. En el caso de Galileo, por ejemplo, habla acerca de la nueva ciencia. ¿Y qué se refiere con la nueva ciencia? Pues exigía la utilización de un método de investigación, una investigación experimental, ¿no? Observar, ver lo que realmente sucede, tener algo palpable para la explicación de los fenómenos físicos. Y por otro lado, pues también la filosofía de Descartes, quien pues se centra en las bases de un pensamiento racional, de un pensamiento autónomo, marca también las ideas religiosas que puedan, pues que puedan descubrir con certeza lo que se llega pues a tener como una concepción. Y entonces se produce todo esto a partir de, pues, la perspectiva que tienen con respecto a los planteamientos, y vamos aquí a mencionar nuevamente a Platón y Aristóteles. Entonces, vamos a retomar un poco de las concepciones que se tenían y, pues, en el primer concepto acerca de Descartes, supone un problema que hay de la relación entre el alma y el cuerpo en un cosmos teológico, ¿no? Y también en un cosmos mecanicista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la nueva ciencia, en esta concepción que se tiene, pues es algo que se describe como pues, a un conocimiento, pues, radical, ¿no? A un conocimiento donde se tiene que plantear con veracidad. Y bueno, Galileo mencionaba que en la concepción de la naturaleza o en la concepción teológica, ¿no?, del cosmos, afirma que tiene que ver con donde el cosmos es concebido como un mecanismo de fuerzas en el que los cuerpos se influyen recíprocamente, según, de acuerdo a las leyes que se tenían. Es posible, por ejemplo, mencionar que estos fenómenos naturales se debían de plantear desde una finalidad, digamos, acerca de los fenómenos naturales que se tenían. La concepción teológica exigía elaborar teorías generales que explicaran la totalidad del universo, y la concepción mecanicista pues se limitaba a elaborar las teorías particulares pues de algo, de un fenómeno
o sí, limitado de algo que no se que no se podía, o bueno, refería al cosmos precisamente, a la concepción mecanicista acerca de las teorías particulares de un conjunto limitado. Y Descartes elimina la noción clásica del alma como el principio de vida y movimiento, ¿no? Él establecía una distinción radical entre el alma y el cuerpo. El alma, decía que el alma es puro, es un pensamiento donde carece de la extensión. Los cuerpos son extensos y se rigen por causas puramente mecánicas, pero son incapaces de tener, digamos que son incapaces de pensar. Alma y cuerpo son dos sustancias de naturaleza totalmente distintas y se encuentran separados, de acuerdo a lo que decía Descartes, ¿no? Él eliminaba totalmente la noción clásica del alma como un principio de vida. Y lo que decía era que los cuerpos son extensos, se rigen por una causa puramente mecánica. Alma y cuerpo, dos sustancias de naturaleza totalmente distinta, se encuentran separados, no hay, digamos que, una situación que posibilite regular las funciones de los seres vivos. Y entonces él habla acerca de que pues toda esta condición los llevaba a un determinado fin y que mencionaba que son puros mecanismos cuyo funcionamiento es posible explicar mediante leyes mecánicas. El alma, o también decía que el alma es algo totalmente diverso, una mente pensante que no se rige por las leyes mecánicas, sino por leyes lógicas que están impresas en la mente en el momento del nacimiento. Y cuando hablo del dualismo, pues habla de que hace posible una explicación mecanicista del cosmos independiente por completo de la religión. Separa esta situación. La regularidad, por ejemplo, mecánica de los fenómenos naturales hace posible su conocimiento. Y una segunda concepción es que afirma totalmente la libertad del pensamiento humano, ya que al ser la mente una sustancia totalmente distinta del cuerpo, pues no estaba sometida a las leyes mecánicas. Esto era posible, pues de acuerdo a la separación que él mencionaba acerca de este funcionamiento. Entonces, también podemos decir que el problema de la relación entre mente y cuerpo solo surge en los seres humanos. De acuerdo a lo que decía Descartes, es que la única evidencia de que algo tiene mente, pues es la posesión del lenguaje, por lo que ninguno, o por lo que los animales ni las máquinas, que no tenían pues vida, ni mente, pues no tenían que no tenían ese lenguaje, ¿no? Esa posesión del lenguaje, los animales ni las máquinas, pues, no podían cumplir esa función. De acuerdo a lo que él menciona también, en esta relación entre mente y cuerpo, está la famosa ley ¿no? del planteamiento cartesiano, donde pues menciona ahí una situación que tiene que ver con la resolución de su problemática, que pues propuso la existencia de un punto en el cerebro humano. Y esto tiene que ver con una parte del cerebro, que es la glándula pineal, que desde ahí él menciona la existencia de un punto en el cerebro humano y consideraba pues hablaba de algún aspecto erróneo en ese momento que solo se encontraba en los seres humanos, donde se establecía pues la comunicación, pero pues esta solución o esta forma era totalmente inaceptable, ya que suponía la afirmación de que una sustancia que sería pensante y extensa a la vez, pues
que era contradictorio con la propia definición cartesiana de la que él estaba planteando, ¿no? O de la sustancia que él mencionaba. Y pues la separación radical entre mente y cuerpo pues hacía posible la nueva ciencia donde se introducía pues un problema difícil, digamos de difícil solución. Si alma y cuerpo son dos sustancias enteramente distintas, pues la pregunta era cómo las afecciones del cuerpo pueden producir las ideas de la mente y cómo las ideas de la mente pueden producir las acciones del cuerpo. Y es donde pues menciona que es totalmente inaceptable, pues ya que suponía que o afirmaba de una sustancia que sería pensante y extensa a la vez, pero que era contradictoria con la propia definición, pues que él estaba planteando con la definición cartesiana. Y entonces, pues de ahí, pues que se plantea los filósofos racionalistas, por ejemplo, trataron de resolver el problema que se presentaba con el dualismo, ¿no? Mente-cuerpo. Sin embargo, manteniendo esta noción de sustancia que hablaba Descartes, pues los fenómenos físicos y los fenómenos mentales pues son totalmente diferentes. Pero ni los procesos que se hablan de pues estas condiciones en las que él afirmaba, ¿no? Los procesos psíquicos, no tenían una, digamos que una relación o una correspondencia entre uno y otro. Entonces, posteriormente se plantean principales intentos de solución a este problema que ya mencionamos, que es pues el ocasionalismo. En esta situación pues se produce un movimiento en el alma, o cada vez que se produce un movimiento en el alma, se menciona pues que Dios interviene para producir el correspondiente movimiento en el cuerpo y viceversa. Y el monismo de Spinoza pues también menciona que hay una extensión de pensamiento que no son propiamente sustancias, sino dos de los atributos de una única sustancia infinita, Dios o naturaleza, que son las ideas y las cosas acerca de los modos de esa sustancia y se corresponderían estrictamente como las dos caras de una misma realidad. Y también menciona otro aspecto, que es la armonía preestablecida de Leibniz en el momento de la creación, donde dice que Dios ha establecido una perfecta armonía entre las dos sustancias, como si fuera o como si se tratara de los relojes perfectamente sincronizados, que dan la misma hora. Una armonía perfecta. Entonces, con respecto a esto, pues estamos hablando de que existe una relación, por eso su nombre, el dualismo sustancial de Descartes, ¿no? Fue puesto en cuestión por una serie de pues, pensadores o ideas filosóficas o científicos posteriores que vinieron con el empirismo, el positivismo, una relación que también tiene que ver con mente y cuerpo, y pues hasta llegar al evolucionismo de Darwin, el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que puso en cuestión pues, la afirmación de la existencia del pensamiento y sentimientos como el ello, el yo, el superyo, la existencia de pensamientos y sentimientos inconscientes que actúan sobre la conducta. Con respecto pues, a la evolución o el darwinismo, ¿no? Que puso en cuestión la radical separación entre el hombre y el animal, pues también abrió una posibilidad de que no solo los seres humanos, sino también los animales tuvieran mente. Entonces ahí ya hay una contraposición en lo que viene siendo pues la sustancia de Descartes. Y bueno, hasta aquí pues nos habla acerca también de pues, las ideas que se tuvieron con respecto a la filosofía positivista, pues que llevó a dominar el pensamiento europeo pues en el siglo XIX, y el positivismo, el único conocimiento admisible en el que se procede de los hechos y las relaciones entre
lo que se veía en ese movimiento, pues trataba de extender el método de investigación de las ciencias naturales, hablando acerca de la mente humana, la sociedad, partiendo de los hechos que se tenían que comprobar por la experiencia, la formulación de leyes que los rigen, y a través pues, de investigaciones y descubrimientos, ¿no? Y pues ya aparece pues otra línea que viene siendo la psicología científica, y pues hablando acerca de las facultades psíquicas, y pues la relación con eh, todas estas facultades con determinadas zonas del cerebro, de modo que la forma, las dimensiones de las distintas zonas, pues implicarían un mayor o menor desarrollo de las funciones psíquicas relacionadas con ellos. A través de todo esto, pues se crearon diversas técnicas, medición del cerebro, del cráneo, se hacían exámenes, se creó una tipología según la cual fuera la forma, la estructura del cráneo. Con esto se determinaba también el desarrollo de una personalidad normal, patológica, deficiente. Esto ayudó mucho, pues, a hablar acerca del sistema nervioso y la sensación, ¿no? A un autor llamado Charles Bell, quien describió las funciones de los nervios motores sensitivos, pues mostró la relación de los mismos con las diferentes partes del cerebro, pues según las funciones. Y Pierre Florence, quien investigó sobre las funciones del cerebro, también habla acerca de este suceso. Y pues con esto llegamos a una teoría que es la teoría de la evolución, que es lo que hablábamos anteriormente, cuando Charles Darwin publica su obra El origen de las especies por medio de la selección natural. Y bueno, pues, doctor, hasta aquí, no sé si hay algún comentario, estoy abarcando más del tiempo que es, no sé. Doctora, muchísimas gracias. Sí, a mí me ha parecido muy interesante esta generosa presentación que usted nos comparte, tratando de analizar desde un enfoque de inicio histórico, pero va mucho más allá, porque creo que también hace una serie de planteamientos filosóficos muy interesantes en esta conexión entre la mente y el cuerpo. Ciertamente creo que hemos rebasado un poquito los tiempos ya establecidos, entonces si usted está de acuerdo, al menos de que la maestra Dulce tenga alguna pregunta, creo que estamos a tiempo de poder concluir nuestra sesión de trabajo en este punto. Maestra Dulce, perdón, sí. Sí, doctor, bueno, hace falta un pequeño, bueno, todavía un planteamiento actual, ¿no? Si usted me permite, continuaremos en la siguiente sesión. Claro, con mucho gusto. Para no abarcar los tiempos. Será un placer escucharle y creo que de hecho con ello podemos comenzar justamente en nuestra siguiente sesión de clase. Maestra Dulce, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional que desea hacer usted?